Hola a todos, como sabéis 2020 ha sido un año súper extraño para mucha gente. Hoy os voy a enseñar los libros que he leído en este año, pero han sido muchos menos que normalmente porque yo solía leer de camino al trabajo y este año pues he trabajado desde casa desde marzo y como que no he encontrado este momento de sustitución para la lectura. He visto muchas más series de televisión y he hecho otras cosas, pero la lectura como que se me ha quedado un poco aparcada, pero aún así tengo 10 libros que os quería enseñar, que os quería hablar de ellos. No los tengo en persona porque los suelo leer digital, pero os quería hablar de ellos porque tengo varios que me han encantado. De hecho tengo la mayor parte de ellos me han encantado, así que os lo quería. Y los voy a dividir en secciones dependiendo del género, por tanto si os gusta más un género que otro, si os interesan unos pero no todos, pues tendréis abajo los tiempos y podéis pues saltar de una sección a otra. Voy a empezar con la sección de ciencia ficción, pero primero voy a empezar con la ciencia ficción más adulta, digamos. Y tengo dos libros ahí, uno es Recursión, los tenía que haber mirado los títulos en español, sí, Recursión. Recursión es un libro escrito por Blake Crouch, no sé si lo he hablado en otro vídeo o no, pero me leí un libro de este hombre también que se llama Materia Oscura y me encantó, 100% lo recomiendo, si no lo habéis leído también os lo digo, los dos libros súper bien. Pero este año me he leído Recursión. Sus libros son bastante detallados en lo que es la ciencia ficción y como que entra bastante en los conceptos de la física y cosas así, pero sin hacerlo difícil de leer para alguien que no haya estudiado física o que no tenga interés general en la física. Y el concepto en el que trata es gente que tiene recuerdos que no son los suyos y es un poco como un virus y una pandemia también, así que tiene mucho que ver con este año. Creo que lo leí antes de que pasase todo, pero bueno, parece como que tiene bastante que ver, aunque realmente no, porque es todo ciencia ficción. Entonces investigan cómo puede ser que una gente tenga los recuerdos que no son suyos y qué es lo que pasa. Todo eso es un detective policía así en Nueva York. Sabéis que a mí me encantan estos temas y tiene no que ver con los viajes en el tiempo, pero con la realidad y con cosas así. Ya me callo y no digo más, porque si no os lo voy a hacer, os lo voy a destripar, os voy a hacer spoiler y no. Y eso, que lo leáis, está súper bien. El segundo que tengo de ciencia ficción es El problema de los tres cuerpos y este es un libro que yo descubrí porque lo leí en una lista que a Obama le había gustado y era un libro de ciencia ficción y dije, si es suficientemente bueno para Obama, imagino que también lo será para mí. Entonces decidí leérmelo y está súper bien. Creo que es la primera parte, si no me equivoco, de una trilogía, entonces sirve como una introducción a lo que es la historia entera y cuando lo lees pues ves como que no es, o sea, es un libro en sí, pero como que cuando lo acabas pues te falta el resto de la historia y si te quieres leer solo el primero, puedes leerte solo el primero, pero como que te quedas un poco que no se ha acabado. Entonces me tendré que leer el segundo y el tercero este año. Mi hermana se los ha leído los tres y creo que el segundo y el tercero le gustaron más que el primero. A mí el primero me ha gustado mucho, pero en general estos libros que van sobre el contacto, la conexión con una especie alienígena y va sobre todo de cómo se va a tratar eso en la Tierra y no sé cómo explicarlo sin decir mucho de la historia porque es bastante complicado. Pero sí, ese es como el tema en general. También es bastante detallado en lo que es la ciencia en sí. Varios de los protagonistas son científicos en la historia. Sí que entra en mucho detalle científico. De hecho hay varias páginas que yo incluso me salté porque me parecía que entraba en demasiado detalle y no tenía tanto que ver con la historia en general. Y yo, pues, aunque me encanta la física y la ciencia y todo eso, cuando leo un libro de ciencia ficción, en general me interesa más la historia. Sí que hay libros que me encanta ver la ciencia en ellos, por ejemplo, El Marciano, The Martian. Y ese tipo de libros que sí que están basados en la ciencia, me encanta ver el detalle, pero aquí entraba yo creo demasiado en detalles complejos que si no tienes una base científica o de conocimiento de interés, pues como que te entran por un lado y te salen por el otro. Entonces ese es mi única queja, digamos. Como digo, es un libro de introducción a la trilogía, entonces a veces parece un poco lento. Es increíble y la forma en la que trata el tema es bastante nueva, yo creo. Yo no he leído ninguno así, es muy diferente de libros tipo Contact, Arrival y todos estos. Arrival es una peli, no un libro, pero bueno. De este tipo de historias es bastante diferente en cuanto al primer contacto o la primera conexión con una especie alienígena. Es más sobre... No voy a decir más, pero bueno, que está súper bien. Ahora voy a entrar en el género de Young Adult, en plan
juvenil, pero no juvenil, es que no sé cómo explicarlo tampoco, pero sí, un poco más juvenil, que también sabéis que me encanta este género. De hecho tengo aquí 4 libros, me parecen súper fáciles de leer porque están escritos pues de una forma más simple y aún así creo que estos son o ciencia ficción, fantasía de este tipo, que es lo que más me gusta a mí, ya digo, cosas distópicas, futuristas, entonces pues siempre como que es más fácil meter cosas de ciencia ficción y de fantasía en libros futuristas. Los 2 primeros son del mismo escritor, pero voy a empezar con Unwind, que tampoco he mirado cómo es en español. Los protagonistas son unos chicos y chicas así como adolescentes y es en el futuro, como digo, todo esto es distópico, entonces pues son sociedades diferentes de las nuestras en las que pasan cosas diferentes. En este caso, los padres de un niño pueden elegir que su hijo sea Unwind y en eso lo que significa, ya digo, pues no sé la traducción y me gustaría saberlo, pero bueno, no lo he podido encontrar en mi búsqueda súper rápida de 5 segundos, pero bueno. Lo que pasa en la historia es que los padres de un niño pueden elegir que los órganos de su hijo básicamente vayan para otra gente, lo cual significa matar al hijo, pero no lo tratan como si fuese matar, lo tratan como si fuese pues un acto bueno que has hecho, que le das una nueva vida a la gente que va a tener los órganos de ese hijo. Entonces, un concepto súper extraño, pero es lo que es, por eso es pues fantasía, ciencia ficción, libro distópico, porque no es algo que pasa en la realidad y no creo que estuviésemos ni cerca de esas cosas, esperemos. Y entonces los protagonistas de este libro, o el protagonista, el chico principal, aunque luego se junta con más gente, es un chico que sus padres han elegido que sea Unwind y el chico se escapa. Entonces la historia sigue todo lo que le pasa al chico y conoce a más gente que es como él y gente pues eso que le ayuda en el camino y todas estas cosas. Entonces está súper bien, a mí me gustó mucho, es la primera parte creo de 3, todavía no me he leído los otros, pero este primero me gustó mucho y ya digo, pues está escrito de una forma bastante fácil, pero sí, la verdad que me gustó mucho. Y de este hombre me leí también este año The Toll, que en español es Trueno, y es la tercera parte de los libros que se llaman en inglés Scythe, en español lo estoy viendo y es Ciega, es el primer libro. En esta sociedad no muere la gente ya de enfermedades y todo eso porque los avances científicos pues son tan elevados, entonces para combatir el problema de la sobrepoblación crean pues no sé cómo llamarlo, conjunto de gente que su trabajo básicamente es ir y controlar la cantidad de población, lo que viene siendo matar a la gente según les vienen ganas, según les toca y estas cosas. Entonces, como digo, también es un concepto, los dos bastante similares, como digo, es el mismo autor, entonces parece que las cosas de la muerte en el futuro le interesan, pero está tratado de una forma bastante fácil, no es súper oscuro y estas cosas que parece, el tema en sí es oscuro, pero como digo, pues está escrito de una forma bastante fácil de leer y una historia interesante. En este libro, como digo, es la tercera parte, no os quiero hablar mucho de la primera parte en sí. Bueno, sí, porque quiero que si os interesa pues tendréis que empezar por la primera parte. La tercera parte sí que necesitas haber leído los de antes para saber más de lo que va y lo que está pasando. Es un poco como la conclusión de la historia, pero aún así pues tiene sus historias aparte, entonces podrías leértelo en sí sin el primero y el segundo, pero pues yo recomiendo leer los 3. En el primero, como digo, es una chica que se vuelve aprendiz de esta gente, de que ese es el trabajo que tienen, y pues sigue pues su historia y qué es lo que le pasa, pero luego hay un montón de misterios y no os lo destripo, pero que me ha gustado muchísimo la tercera parte también. Y ya digo, a mí a veces cuando me leo una trilogía, la tercera parte como que se me hace un poco pesada y como que ya lo quieren acabar, pero este no era así, me gustó muchísimo y me interesó. Yo creo que a lo mejor me gustó más que el segundo, introducen varios elementos nuevos, como que expanden cosas que habían tratado en los otros libros, pero sí cosas nuevas, personajes nuevos y la verdad que estuvo súper bien. El siguiente que tengo es Ready Player 2, que el título es el mismo en español, o sea, está en inglés creo, y es pues la segunda parte de Ready Player 1, que a lo mejor habéis leído el libro o a lo mejor habéis visto la película. Esta es la segunda parte que salió el mes pasado, en noviembre, y me gustó, pero en este tengo ciertas cosas que si os lo vais a leer, si os lo queréis leer, si no sabéis si leerlo o no. Si el primero nos encantó,
El segundo no creo que os merezca la pena, a mí el primero me gustó muchísimo. El segundo tengo varios problemas con él, sigue la historia con los mismos personajes principales. Es bastante parecido la trama, o sea, sigue como el mismo proceso, pero las razones por las que no me ha encantado tanto como el primero es porque, si lo habéis leído el primero, está como todo basado en cosas de los años 80 y habla pues de varias canciones o de artistas o de películas de los años 80. En este segundo libro se centra extremadamente mucho en esos detalles de las cosas de los años 80 y yo nací en los años 90, en el 92, las cosas de los años 80 no me interesan personalmente en detalle, entonces en este hay un montón de páginas que es que yo me saltaba porque no me interesa saber exactamente cuál era la trama de una película de los años 80 que no he visto ni voy a ver. Entonces mi único problema es como que tenía mucha paja, mucho relleno que yo pues no me quería leer. La historia base en sí, lo que es pues la trama, sí me gustó y sí me ha parecido algo novedoso, tenía varios elementos pues como que se pasan un poco en lo que es la ciencia ficción, pero bueno, lo acepto. Y sí que me gustó la historia en sí, pero ya digo, la experiencia de leer página a página no fue tan buena como me hubiese gustado. Ya digo, si os encantó el primero, leeros el segundo, porque la historia en sí pues tiene sentido y merece la pena, pero si el primero no os encantó, entonces no os recomiendo el segundo. Luego tenemos La balada de pájaros, cantores y serpientes, que es como una precuela para los Juegos del Hambre. Este libro, os estoy hablando de todos los libros que me he leído en 2020 porque son solo 10, entonces hay algunos que me han gustado mucho y otros no tanto. Este es del no tanto. Es una precuela que se pasa o está centrado en el presidente Snow, en su juventud y en uno de los primeros Juegos del Hambre y cómo tuvo él pues, que ver con eso y cómo se formó su personalidad y todas estas cosas. En principio me parecía bien, pero al leerlo tardé muchísimo en leerlo porque cuando llegas a la mitad del libro como que parece que el libro se ha acabado y que la historia debería acabar ahí, pero continúan. Entonces la segunda mitad del libro me costó muchísimo leerlo y, a ver, está escrito fácil porque pues, está escrito parecido a los Juegos del Hambre, pero la historia en sí es que ya no me interesaba, ya no sabía ni por qué me estaba leyendo el resto. El presidente Snow, todos sabemos que en los Juegos del Hambre es una persona malísima, es un hombre malo y tiene malas intenciones, y aquí como que empieza siendo bueno y como que ese cambio de personalidad pasa demasiado rápido, no es tipo Maléfica, como que ves que no era mala o que tal o que hacía cosas por una razón o por otra. En este caso es como que de repente era bueno y de repente se le va y como que no tiene sentido y aún así no acaba explicándote cómo llegó a ser la persona que es luego. Y ya digo, a mí se me hizo súper pesado y sé que a varias personas más que pues he visto en internet también se les hizo muy pesado. No os lo recomiendo, os recomiendo que lleguéis a la mitad del libro y que digáis se acabó, para mí el libro acaba aquí, porque la verdad que si hubiese dejado ese libro a la mitad, a lo mejor me hubiese leído 2 libros más en el tiempo que me leí la otra mitad. Y ahora me voy a pasar a los libros de no ficción, que son en plan autobiográficos. El primero es Lecciones de liderazgo creativo, que es el libro autobiográfico del hombre que era CEO de Disney antes del hombre que está ahora. Te cuenta un poco su trayectoria profesional, cómo llegó a Disney y luego qué cosas hizo en Disney. Es bastante interesante, yo soy muy fan de Disney, Disneylandia, las películas, la historia, Walt Disney, todo. Leerlo me pareció súper interesante y ya digo, estuvo siendo CEO de Disney como 15 años o así, entonces pues tiene historias bastante interesantes. No es solo autobiográfico de te cuento mi vida, sino, bueno, el libro se llama Lecciones de liderazgo creativo. Ya digo, sobre todo es autobiografía, pero también como que explica un poco cómo es su perspectiva siendo jefe, qué es lo que él espera de su equipo, cómo ser mejor jefe y cosas así, entonces está bastante interesante. Si trabajáis pues, en empresas que tratan cosas similares a Disney o en cualquier empresa realmente, como que te ayuda un poco a ver su perspectiva de cómo llegar pues eso, a ser un líder y qué es lo que tienes que hacer en tu camino, cómo comportarte con el resto del equipo, con jefes, con todo eso. Entonces ahí me gusta mucho y pues os lo recomiendo si os interesan libros autobiográficos o Disney y estas cosas. El otro libro que tengo autobiográfico, estoy mirando aquí y me sale el título solo en inglés, entonces no sé si está traducido el título al español o no, es Unnatural Causes, pues va sobre un forense de Reino Unido que trabajaba sobre todo en los años 80 y 90
y ahora pues estaba jubilado, pero básicamente que hacía las autopsias para pues casos de la policía y todas esas cosas, en plan para crímenes, y te cuenta un poco su vida, pero a la vez los casos en sí y qué es lo que buscaba para resolverlos, y enseña también bastante de cómo es el proceso de hacer una autopsia o de qué significa pues que tenga, yo que sé, muchos moratones en la cara o cosas así. Y entonces para mí, que desde pequeña pues he estado muy interesada en CSI, mentes criminales, estos tipos de series de televisión y estos temas, de hecho esto no os lo he contado nunca, pero yo pues quería ser forense de pequeña y pues me interesaba muchísimo. Está súper bien escrito y súper fácil de leer y súper interesante para continuar, en plan quieres ver qué más casos ha tratado y qué más cosas han salido, y lo explica súper bien. Ya digo, es un tema un poco complicado para alguna gente, a lo mejor no todo el mundo quiere escuchar cómo te mueres y cuál es el proceso biológico de la muerte, pero bueno, eso es lo que trata en el libro, aparte ya digo, de contar su vida un poco y cómo llegó a ser quién es, y sus intereses, vida familiar y cosas así, pero sobre todo trata los temas de forense. Y ya finalmente tengo dos libros de ficción. El primero es Los Testamentos, que es la segunda parte del cuento de la criada, y estos dos los he metido en ficción porque no sabía dónde meterlos realmente, así que sí, Los Testamentos. Creo que no te hace falta leerte el primero si no te lo has leído para leerte el segundo, creo que sirven como libros, en plan novelas standalone, como que no necesitas leerte más para entenderlo y para saber lo que está pasando y todo eso. Un poco de conocimiento del mundo y de lo que pasa ahí pues sí que ayuda, pero no es necesario y no es una continuación directa desde el primer libro. A mí personalmente me ha gustado más que el primero porque no es tan difícil de leer, no tiene... Si os habéis leído el primero, hay escenas muy difíciles de leer y pasan constantemente y no es fácil de leer. Entonces esas escenas no son frecuentes en el segundo libro, entonces pues es mucho más fácil de leer, menos oscuro, y ya digo, hay una serie de televisión también y no sé si habéis visto la serie, pero yo solo podía ver un capítulo de la primera temporada, en plan de uno a uno, porque ver más como que mi cerebro no podía, era demasiado. Y un poco lo mismo con el libro, entonces el segundo es mucho más fácil de leer. La historia me gusta mucho, cuenta la historia desde el punto de vista de varias personas, entonces varios capítulos, como que intercala capítulos desde diferentes puntos de vista, pero aún así está bastante fácil de seguir. Creo que la serie de televisión no sigue, ya no vi más aparte de la primera temporada, pero creo que no sigue el segundo libro, como que la serie de televisión ya va aparte, entonces es una historia diferente y a mí pues me gusta mucho. Ya digo, intercala diferentes personajes, algunos que conocíamos del primer libro y otros nuevos, entonces por eso digo que no hace falta tampoco que te leas el primero si no te lo has leído. Y el último que tengo es El Gran Gatsby, que no es la primera vez que me lo leo, ni la última, me lo he debido leer como 4 o 5 veces ya, es mi libro favorito, pero lo incluyo aquí porque me lo he vuelto a leer este año. A veces cuando me acabo varios libros, aunque tengo una lista bastante extensa de libros que me quiero leer, a veces como que no me apetecen. Entonces cuando no me apetece leerme otro libro, vuelvo al Gran Gatsby porque es bastante corto y porque sé que me gusta. La literatura y la historia es muy diferente del resto de libros que yo suelo leer, entonces como que me refresca y luego ya puedo volver a otras cosas. Si no lo habéis leído nunca, lo recomiendo, es literatura clásica, trata a la sociedad rica más bien, y también pobre, pero los personajes principales son de la sociedad más rica en Nueva York en los años 20, y no me gusta solo por la historia en sí, porque es un poco historia de amor y misterio de quién es Gatsby y estas cosas, pero me gusta mucho por el simbolismo que tiene detrás. Y la primera vez que lo leí fue en Estados Unidos cuando estuve de intercambio en mi clase de literatura. Mi ensayo fue el mejor de la clase, con la mejor nota, así que desde entonces ha sido mi libro favorito, pero me gusta mucho pues eso, el simbolismo detrás y como que me refresca la mente. Entonces, si no lo habéis leído nunca, os lo recomiendo. Y esos son todos los libros que he leído en 2020, espero poder leer muchos más en 2021 y haceros otro libro el año que viene, otro libro, otro vídeo, así que espero leer muchos más. Si tenéis recomendaciones de estos géneros, decírmelo en los comentarios, siempre estoy buscando nuevas recomendaciones, así que si tenéis algunas, dejadme en los comentarios y espero veros pronto con otro vídeo. ¡Hasta luego!